Entonces, si yo tengo 7 hoy día, y necesito 7 para hacer 700 unidades mensuales, no tengo que contratar a nadie, ni tampoco despedir a nadie. Muy bien. Este plan no contiene contratos y despidos, ni tampoco contiene horas extras, porque no es sofisticado. ¿Okay? Porque si fuera más sofisticado me enredaría tanto que no podría resolverlo. Hay un cierto límite, en términos de política, para resolverlo de esta forma. Y, por lo tanto, me puedo ir terminé el plan y me voy al presupuesto. Y en el presupuesto voy a los ítems. ¿Hay almacenamiento? No. ¿Hay subcontratación? Sí. ¿Cuánto me cuesta subcontratar cada unidad? Una unidad, perdón. 10 dólares la unidad. Entonces, si yo voy a subcontratar 150, entonces me voy a gastar 1500. Si yo voy a subcontratar 100 unidades, entonces me voy a gastar 1000. Si yo voy a subcontratar o voy a mandar a maquilar en forma externa, un taller externo, 500 unidades, entonces me voy a gastar 5000. Pero es evidente que me voy a gastar entonces 19.500 dólares en subcontratación. ¿Muy bien? Y por otro lado está la remuneración. Nosotros ya sabemos que a cada operario le pagamos 800 dólares al mes, ¿no es cierto? Y por lo tanto son 7 por 8. Yo ahí coopero, no 7 por 8. 56. Muy bien, entonces bueno, está acá abajo. 5.600 me gasto en remuneración todos los meses para esta cantidad de operarios fijos que son 7 operarios. Y calculo entonces que me voy a gastar 53.100 en el plan. Y le voy a explicar al jefe el plan de la siguiente forma. Jefe, nosotros vamos a producir todos los meses 700 unidades y en los 6 meses en total vamos a mandar a maquilar en forma externa 1950 unidades. Y ese plan vale 53.100 dólares. Yo tendré que explicar al jefe que gracias a este plan no voy a tener que despedir ni tampoco contratar a nadie, voy a mantener a los 7 operarios y que el mes número 1 voy a subcontratar 150 unidades y que el mes 2 no voy a subcontratar nada porque yo voy a producir el mínimo y que el tercer mes vamos a subcontratar 100 unidades y etcétera, etcétera, etcétera. No, ¿no es cierto? ¿Cómo? Él le va a interesar solo el valor final. Claro, pero es nuestra responsabilidad también entregarle un poco de información con respecto a cómo está constituido el plan. ¿No es cierto? Sin llegar al detalle porque sería como molestoso, pero con la suficiente información para que él tome una decisión. Eso sí. Si yo fuera el jefe, le pido la planilla. Explícame todos tus cargos. ¿Sí? Ahí está lo entretenido, ¿no? Claro. Muy bien, entonces el plan número 2 son 53.000, no sé, 53.100 dólares. Y el tercer plan que vamos a analizar y último corresponde al plan número 3, que si alguien lo puede leer, yo estaría muy agradecido. Dice la variación en la fuerza de trabajo mediante la contratación y el despido. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuánto voy a producir todos los meses? Muy bien, excelente. Entonces, el cálculo 1, ¿no es cierto?, que es cuánto voy a producir, en realidad PT es igual a X tongo T para todo T perteneciente a T. Voy a producir exactamente igual a la demanda. Es decir, voy a producir los 6.150 unidades. Ok, ¿hay inventario? No, porque igual oferta con demanda. Todos los meses. ¿Tengo que pagarle a la gente? Sí, entonces voy a calcular cuánta gente necesito, pero nuestra super fórmula, ¿no es cierto?, ya está hecha. Cajón superior de WT partido por 100. Es decir, el primer mes, ¿cuántos trabajadores necesito? 9. 9.
7, 8, 15 y 11. ¿Sí o no? Muy bien. No hay subcontratación en este plan, pero sí el plan está fundamentado en contratos y despidos. Si yo hoy tengo 7, recuerde que hoy podría ser la mitad del mes, o podría ser el último día del mes, no tengo idea, ¿no es cierto? Pero hoy yo sé que tengo 7. Y a comienzos del mes 1 yo necesito 9 para poder producir esas 850 unidades que me permitan suplir una demanda de 850. Entonces, ¿cuánto tengo que contratar? Pero al siguiente mes baja mi producción y voy a tener que despedir. Y al siguiente mes tengo que contratar. Y al siguiente mes tengo que contratar. Y al siguiente mes tengo que contratar. Y al siguiente mes tengo que despedir. Y como en este plan no hay producción en horas extra, terminé mi plan. Y puedo pasar entonces al presupuesto. Es decir, una de las cosas importantes que hemos aprendido hoy día es que todo plan remata siempre en un presupuesto. Perfecto. Entonces, tiempo normal, yo estoy pagando, en este caso, en la jornada serían 9 operarios, que como los tengo desde el principio del mes, al final del mes le tengo que pagar 9 por $800 en la jornada completa, que son 7.200. Y hago esa multiplicación. ¿Ok? Después, contratar a una jornada completa son $200. De hecho, por ejemplo, ahí hay un error. ¿No es cierto? A ver, hay un error. Tú, si estamos trabajando con trabajadores fraccionarios, o sea, por ejemplo, 1,5, ponte tú que tengas que contratar a 1,5, es decir, una jornada y un media jornada. Y tú dices que el costo de contratación son $200 por jornada completa, entonces el cálculo diría que tendríamos que gastarnos $250. No, $300. Pero mi pregunta es, el esfuerzo para contratar un media jornada, porque el costo de contratación, recuerden que era el anuncio de la vacante, la capacitación, Muy bien. El esfuerzo para contratar a una jornada completa, ¿es distinto de para contratar a una media jornada? Y esos son los tipos de detalles que hay que ir metiendo en este tipo de políticas. ¿Sí? ¿Se entendió, no es cierto? Bien. Muy bien, entonces si me gasto $200 en contratación, voy multiplicando 2 por 200, 1 por 2, perdón, 2 por 200, 1 por 200, 4 y así sucesivamente. Y despido vale $250 en la jornada completa. Y necesitamos despedir 2, necesitamos despedir 4. Y el resultado fue que este plan vale ¿listo? Y no quiero analizar más planes. ¿Se entendió? Porque la imaginación da para mucho. Podríamos tener un plan que fuese, por ejemplo, producir a la tasa de producción mínima, los 700. Trabajar horas extra, hasta el máximo que podamos. Y luego subcontratar si nos falta. ¿Ustedes creen que seríamos capaces de implementarlo? Yo creo que sí, porque no está tan difícil. ¿Ok? Pero si aparte de las horas extra, aparte de del subcontrato, empiezo a meter más y más y más formas de resolver este problema, me voy a enredar y necesito irme entonces a programación matemática, que una máquina haga todos los cálculos. Pero no hemos terminado. ¿Con cuál plan nos quedamos? De los tres. Los tres son factibles y ahora la decisión la tienen que tomar ustedes. Siempre el corazoncito. Muy bien, me parece muy bien, somos humanos, ¿no es cierto? Claro, porque más encima también el contrato y despido también es más incierto, ¿no es cierto? Tiene más incertidumbre si efectivamente voy a encontrar a la gente, cómo va a ser el clima laboral si estoy contratando y despidiendo, etc. Puede incidir en la calidad de los productos. Muy bien, excelente.
Entonces, una vez cuando en realidad el ejercicio que hicieron está súper bueno, porque cuando uno termina un plan de producción, lo que tiene que preguntarse es, no si es factible, ¿no es cierto? Si finalmente los aspectos que no están involucrados en la generación del plan van a influir en la factibilidad de implementarlo. Dígame. Cuando comenta ahí, cuando necesita 1.5 personas, ¿ese 0.5 no lo pueden completar con horas extras? También, y eso sería otra política. Es decir, cuando yo tengo trabajadores fraccionarios, la necesidad de fraccionario, entonces voy a ocupar el entero inferior, o sea, sería cajón inferior allá, ¿ok? Y el delta que necesito para completar la producción son solamente horas extras. Y eso es otra política y tendríamos que tratar de implementarla acá. Si es que se puede, ¿ok? Porque no sé si es posible hacerlo, o sea, además que se puede, pero creo que nos demoraríamos más, porque hay que pensar más. ¿Se entendió lo que dijo el señor? Perfecto. Muy bien. Ustedes tienen su planilla, ¿no es cierto? Recuerden que esta planilla solo sirve para este problema. ¿Bien? Y veamos los resultados que obtuve yo, que no tienen nada que ver con los resultados que acabamos de obtener. ¿Y por qué estos resultados son diferentes? Son diferentes porque aquí yo ocupé trabajadores fraccionarios. ¿Ok? Entonces, en vez de trabajar con 11, yo trabajé con 10,025. Correcto. Ah, ok, no, entonces la arreglé. Antes de venirme la arreglé. Coincide con lo que acabamos de hacer. Pero si los hacen fraccionarios, los resultados son diferentes. Eso sí. Pero que sea No, y mira, lo que pasa es que en el fraccionario, el plan 3 es el menor. Es que eso, a eso yo digo, si fraccionario implicaba que cambiábamos dirección del plan. Sí. En el fraccionario, el plan de menor costo es el 3. ¿Ok? Por eso mantuve este, no me acordaba que había arreglado esto. Perdón. Si los trabajadores son fraccionarios, el plan de menor costo es el número 3. Pero el plan número 3 es justamente contrato y despido, que es el que no querían. Y la diferencia con respecto al plan 2 son $500. Es muy poquito. ¿Ok? Entonces ahí viene la discusión de por $500 ¿vale la pena? Exactamente. ¿No es cierto? Es decir, el cuestionamiento es, si estos fuesen los únicos 3 planes que existen en el universo para este problema, y yo esto lo resuelvo con un modelo de programación matemática que me va a entregar el de costo mínimo, y el de costo mínimo es contrato y despido, es el único que yo voy a ver, porque es el óptimo, no me entrega óptimos alternativos, ¿no es cierto? Entonces cuando hacemos optimización también hay problemas, solamente voy a ver el de menor costo. ¿Okay? Por eso tal vez las heurísticas como esta nos sirven para complementar otro tipo de solución. Pero la máquina no podría ser capaz también de entregarte un resumen, por ejemplo, No. entregarte... Tú tienes que empezar a tunear. Entonces lo que yo hubiese hecho es resuelvo el problema con toda la alternativa y me sale por ejemplo que la mejor alternativa es contrato y despido. Y en una segunda pasada le digo no ocupes contrato y despido, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tienes que empezar a modificar la programación, que es lo que vamos a explicar ahora. Muy bien, programación matemática. Sígame. Acá te queda 1.6 horas hombre dividido por 160 horas hombre, que es una jornada completa. Este está medido en unidades mes. ¿Sí? Cuando una unidad son 1.6 horas hombre. Y cuando 160 horas hombre son una jornada completa. Entonces WT te queda en jornadas completas mes. ¿Sí? 1.6 dividido por 160 son 1 partido por 100. No sé por qué borré
Lo había borrado. Muy bien, programación matemática. Este es mi mundo. Los métodos de programación matemática nos permiten minimizar los costos del plan de producción en la medida en que seamos capaces, ¿no es cierto?, o podamos modelar correctamente los costos e incluir múltiples productos agregados. Entonces, aquí nos dividimos como por sectas, los que trabajamos en programación matemática. Están los no lineales, están los lineales, están los enteros. ¿Ok? Yo trabajo en todas, no tengo problema, porque soy no lineal. ¿Ok? Trabajo en no lineal, que es como el más bacán de los bacanes. No, mentira. Pero me gustan los problemas no lineales porque son más cercanos a la realidad. Nosotros siempre tenemos costos no lineales, ¿no es cierto? Y hay diferentes técnicas de linealización. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Ah, sí. Entonces, si encontramos que existen relaciones no lineales, por ejemplo, no nos asustemos de que no podamos resolver este problema. Lo importante siempre es modelar, primero. Una vez que modelamos, nosotros observamos lo que modelamos en términos de programación matemática y decimos, ¿qué tipo de problema es este? ¿Es un problema entero mixto? ¿Es un problema absolutamente lineal? ¿Es un problema no lineal? ¿Y qué características tiene él? Y empezamos a buscar cómo resolverlo. ¿Ok? Si tienes estas características, lo podemos resolver así. Y si tienen otras características peores, tenemos que empezar a jugar para poder resolver el problema. Podemos resolver relajaciones que nos dan una cota inferior de la solución. Podemos convexificar si es que los problemas no son lineales. Podemos linealizar. Podemos tratar de encontrar el convexal del problema para poder resolverlo. ¿Bien? Siempre existen formas de resolver el problema. Y después lo programamos y lo resolvemos. Pero necesito modelar primero, eso es lo importante. Y después preguntarme a qué me estoy enfrentando y cómo lo resuelvo. Así que no es verdad que todos los problemas de planificación de la producción son lineales. ¿Bien? Podrían haber costos no lineales. Economías de escala son no lineales. Pero se puede linealizar. Las restricciones no tienen por qué ser lineales, podrían ser no lineales, pero siempre se pueden linealizar. Siempre se puede hacer algo. Con el afán de hacer lo más real posible el modelamiento. Los modelos pueden incluir muchos tipos diferentes de restricciones y considerarlas simultáneamente, que es la gracia. Pero tenemos el peligro de que el plan sea súper complejo de implementar. En el sentido de que el mes 1 tengo que contratar a 2, pero también tengo que trabajar horas extra, pero también tengo que generar un poquito de inventario, y el siguiente mes voy a deshacerme del inventario, pero tengo que despedir, pero también voy a trabajar horas extra. Un despelote, digamos. ¿Bien? Pero esa complejidad también la podemos ir manejando, activando y desactivando restricciones. Dime. Hay diferentes formas de enfrentar ese problema. Si el problema es lineal, claro que sí, perdón. Si el problema es convexo, y tú me estabas hablando de métodos de punto interior, sí, puede ser, pero existen también muchos métodos para resolver los problemas de lineal. Debido a estas potencialidades, capacidades, hay otra cosa. En el problema anterior, nosotros no vimos productos diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo yo meto en un problema, en una heurística, el hecho de que yo voy a fabricar o tengo que manejar muchos productos diferentes? Eso es complicado, porque no solamente tenemos la demanda del producto, tenemos la demanda de muchos productos. Entonces, voy a tener que tener muchas filas de PTI. ¿Cuánto voy a producir de cada producto I? O voy a resolver un problema para cada producto I y después saco todo en forma conjunta. Eso sería una locura, porque sería particionar el problema por cada producto, resolver uno por y después sumar todo. Pero eso sería subóptimo y no están las relaciones de sinergia que existen en la planta de producción para producir muchos productos a la vez. Eso es una locura. Entonces, debido a estas potencialidades, a las potenciales capacidades de modelación y optimización, los modelos de programación matemática se han utilizado en muchas situaciones prácticas
y se ha investigado ampliamente. Eso quiere decir que hay mucho material, mucho material. Una revisión exhaustiva de modelos y métodos de programación matemática está en Chapiro, 1993. Entonces yo les subí algunos. No, pero planificación no, todavía no. Alguna referencia. Entonces, nosotros vamos a ver dos problemas, solamente en términos de programación matemática. Esto está autocontenido, es decir, el Model Formulation viene hecho. Yo presento en este caso el problema de Wagner y Wintin, que es el primero. ¿Okay? Este es como la semilla, que trató de resolver problemas de planificación de la producción en forma muy simple, ¿okay? Considerando solamente setup y considerando inventario, ¿okay? Como costos principales. No están los costos de producción y le falta mucho, pero de 1958. Si yo no conozco las semillas que dan origen a todo esto, yo no puedo trabajar en los problemas actuales. Imposible, no voy a entender nada. ¿Okay? Porque la complejidad a la cual se ha llegado a programación matemática es infinita. Pero partiendo de visiones simples, nosotros podemos después entender cosas más complejas. Este problema es bien simple y corresponde al modelo básico de tamaño de lote dinámico que se llama Single Item Dynamic Lot Size Problem de Wagner and Whiting en 1958. Siempre tiene que haber una excelente descripción del problema para hacer la formulación del problema. Dice, considere una empresa que produce un único producto. Sea DDT la demanda esperada del producto, nosotros antes ocupábamos X-T, la cambié, DDT, para el periodo T, la cual se asume conocida para el horizonte de planificación. La demanda se puede considerar o se puede satisfacer mediante producción o producto almacenado. Es decir, me llega una orden, yo la produzco y la entrego, o bien la tengo almacenada y se la entrego al cliente. Esas son las dos formas de satisfacer demanda, que sería inventario. Sea F el costo de setup. Entonces aquí el problema es que si yo puedo satisfacer con lo que yo me piden y produzco, o pido o saco de almacén, ¿no es cierto? Si me piden y produzco, incurro en un costo de setup. Pero si me piden y yo tengo almacenado, alguna vez incurrí en ese costo de setup, pero ¿qué nos dice la intuición? Produje harto, ¿ok? Para no incurrir en varias veces en el costo de setup. Lotes grandes. Muy bien. Entonces, el problema justamente de Wagner y Whiting ataca lo que todo planificador de la producción se ha enfrentado. Si yo estoy en tricolor, envasando pintura, cada vez que cambio de color de pintura, tengo que preparar la máquina, ¿no es cierto? Y si cambio de blanco a negro o de negro a blanco, gasto más tiempo preparando que si me voy de un negro a un café o de un café a un negro, por ejemplo. Entonces, yo sé que el costo del setup es costoso y como planificador en mi corazón tengo un lado que me dice tira lotes grandes y hace poco setup, en función de que yo considero que la demanda la conozco, ¿no es cierto? O sea, yo en el año me demandan 1000 y si hago un puro lote, un setup, ¿no es cierto? Pero si hago 5, hago 5 setup y incurro en más costos, ¿no es cierto? Entonces hay parte de mi corazón que dice corridas largas, poco setup. Pero al mismo tiempo hay otra parte que yo conozco, que es la parte, otra parte, el diablito, que dice, si tú tiras lotes grandes, vas a incurrir en mucho costo de almacenamiento. Y hay capital inmovilizado y costo de almacenamiento. Entonces lo que trata de buscar este problema es un equilibrio entre la cantidad de setup y los costos de almacenamiento para planificar la producción de este producto. ¿Se entendió? Excelente. Y el primero,
¿no es cierto? Es el primero que surge en esta línea. Entonces dice CAF, el costo de setup, cada vez que se produce un producto, CT, el costo de producción unitario en el periodo T, H, el costo de almacenamiento por unidad y unidad de tiempo, MT, la capacidad de producción máxima en el periodo T, porque la empresa es existente, tiene restricción de capacidad. Y I sub 0, el inventario al final de T igual 0, es decir, cuánto tengo hoy día. Una observación nomás, que es que el costo de producción está indexado en el tiempo. Si yo estoy viendo 7 periodos, por ejemplo, 6 periodos, 12 periodos, un año, el costo de producción no debería variar con el tiempo. El costo de producción debería variar con la cantidad que produzco. Y eso se llama economía de escala. Y este modelo no lo captura. Por lo tanto, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar después del año 58? Alguna formulación que sí considere la economía de escala en este modelo. Y esas son las evoluciones de estos problemas. Empezamos a meter cosas más reales en estas formulaciones hasta llegar a formulaciones realmente consistentes. Y cuando llego a una formulación consistente, me estoy tentado y digo, ¿cómo le meto incertidumbre a esto? Porque la incertidumbre existe. Entonces me voy a Robust Optimization, Change Constraint Optimization, Stochastic Optimization, para meter incertidumbre en este tipo de problemas. O sea, ya tengo un súper buen modelo y más encima le puedo meter incertidumbre. Increíble. Determinar el plan de producción en el horizonte de planificación que minimiza el costo total de setup, producción y almacenamiento tal que se satisfaga la demanda. Ok, siempre satisfacer la demanda, satisfacer la demanda, satisfacer la demanda. Entonces alguien se puede preguntar y decir, ¿por qué tengo que satisfacer la demanda? Tal vez por satisfacer la demanda incurra un costo excesivo. Tal vez no me conviene satisfacer toda la demanda. Tal vez me conviene que el modelo me diga si es conveniente o no conveniente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué yo esperaría? Encontrar otro problema similar, también publicado, en donde el investigador se hace ese cuestionamiento, ¿no es cierto? Y haya una formulación en donde haya una restricción, ¿no es cierto?, que me permita a mí no satisfacer demanda, pero que me salga en el costo total, y que el modelo me diga, ¿sabes qué? No te conviene. O sí, te conviene, satisface toda la demanda. ¿Se entendió? Se podría, por ejemplo, también considerar un modelo en donde tú tienes una segunda línea con tal de bajar el costo de setup. Muy bien. Por ejemplo, no sé, hablando del ejemplo de la pintura. No, sí, te entendí perfecto. Te voy a dar la respuesta al tiro. Si yo tuviese que clasificar este problema, un problema de planificación de la producción, ¿es multi-ítem? No es multi-ítem porque aquí no hay ni un conjunto de productos. ¿Es multiperiodo? Claro que sí, porque estoy considerando un conjunto de periodos dinámico. ¿Es multiproceso? No, estoy viendo la planta en forma agregada, todo el sistema de producción. Entonces, ¿es también multifacility? Es decir, está viendo al mismo tiempo la problemática en todas mis plantas de producción, porque algunas podrían ser solidarias con la otra. Yo podría mandar productos de una a la otra sin que la otra tenga que producir tanto, etc. O incurrir en setup. ¿Se entiende, no? Multifacility. Ok, entonces, si yo quisiera hacer una búsqueda de cosas que me competen a mí, buscaría si el problema es multi-ítem, que es lo que hay que poner en Google. Multi-periodo, multi-facility, multi-proceso. O sea, estáis desagregando todo ahí. Tenéis todo desagregado menos el tiempo, que va a estar por mes, por ejemplo. Entonces, esa es la forma de buscar.
un plan de producción multi-ítem, multiproceso, multifacility, bla, 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 bla. ¿Ok? Y uno busca en Google, en Scholar. Scholar de Google, uno puede buscar y va a encontrar material, te lo aseguro. Creo que respondí ahora tu pregunta, ¿no? ¿Sí? Ah, claro. El modelo que sale, nosotros le denominamos modelo compacto. ¿Ok? Yo leo ese modelo y lo entiendo al tiro. O sea, ni tanto, pero más o menos sé lo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Primero que nada es un problema de minimización. Debajo de los problemas de minimización siempre se colocan las variables, pero como vectores. X, Y e Y. Todo lo que no es X, Y e Y es un parámetro. Por eso se pone debajo, para identificar los parámetros del problema. Función objetivo lineal donde tengo f por it. F no aparece acá abajo, así que f es parámetro. Ct por xt, entonces ct no aparece acá abajo, parámetro. H, costo de almacenamiento. Bien, tengo una restricción para todo tiempo, que viene siendo una restricción de divergencia de inventario, que, bueno, pero lo vamos a explicar después. Tengo una restricción que limita la capacidad productiva. Tengo, por otro lado, aquí me falta una restricción, pero no importa. Y tengo, por otro lado, naturaleza de las variables, que me dice que x e y son mayores o iguales que 0, son continuas, pertenecen a los reales positivos, incluido el 0. Y tengo una variable que es entera, binaria, on-off, y las on-off siempre se ocupan para tomar una decisión. ¿Bien? Que es como la revolución de los problemas enteros en el mundo. Y son todas restricciones para todo t. Entonces, si t son 12 periodos, en realidad aquí hay 12 restricciones. ¿Cierto? Estas en realidad son 12 restricciones, estas en realidad son 12 restricciones y estas en realidad son 12 restricciones o 12 naturalezas. ¿No es cierto? Y tenemos una función objetivo que es una suma de 12 cosas. ¿No es cierto? Y todo lo compactamos en algo muy chiquitito, que se ve como muy compacto, pero en realidad es bastante grande el problema. No, en realidad es grande. Toda formulación de un problema en programación matemática comienza con definir los conjuntos de mi problema. Después voy a definir los parámetros. Después voy a definir las variables. Después voy a definir las restricciones y finalmente la función objetivo, y después pesco todo y lo compacto en lo que acabo de mostrar.